A veces a lo largo del podcast respondo a algunas preguntas de manera totalmente insuficiente y es cierto que en ocasiones en los comentarios, ¿por qué no te documentaste mejor? ¿Por qué no sabía que me tenía que documentar? Yo estoy haciendo el podcast, de pronto aquí en los comentarios me preguntan tal cosa y respondo de acuerdo a lo que me acuerdo en ese momento o a lo que me estoy pensando en ese momento. Y siento que a veces es insuficiente la respuesta. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer una serie de añadidos y este pues es el primero. ¿Qué opinión tienes de que, con excepción de Israel, el servicio militar o el reclutamiento obligatorio sea solo para hombres, incluso en países en plena invasión como Ucrania? Mira, eh, si tiene que haber reclutamiento obligatorio, mejor que sea solo para hombres, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión meramente pragmática, no tiene nada que ver con el feminismo ni la igualdad de derechos. Yo siempre dije que la igualdad de derechos de la mujer al entrar al ejército y matar enemigos no me parece el tipo de igualdad que yo quisiera para mis hijas. Eh, no creo que eso realmente sea un logro impresionante. Pero tienes la cuestión de la reposición de la población, por un lado. Por otro lado, tienes el hecho real e innegable de que de media el hombre es más resistente y está más preparado para el tipo de esfuerzo físico que requiere el combate que la mujer. La mujer puede estar muy bien eh, combatiendo pilotando aviones caza y teniendo mejores reflejos que los hombres, que de media los tienen, pero en general es por la misma razón por la que no matas chicos de 16 años, porque no están, tienen menos probabilidades de sobrevivir, pues. Tienen menos probabilidades de sobrevivir. A menos que seas Putin y mandes a quien se te dé la gana, porque te da igual que se mueran todos. Pero no es el caso, creo yo. Cuando escuché lo que había yo respondido respecto a las mujeres en combate, sentí que se podía entender muy mal desde todo punto de vista, empezando por, Dios mío, las pobrecitas mujercitas no pueden estar en combate. Y nunca quise decir eso. Yo digo que nadie debe estar en combate, por supuesto, pero cuando me lo preguntaron estaba yo pensando fundamentalmente en la guerra de Ucrania, en las líneas de la guerra de Ucrania, la guerra de trincheras que se está llevando a cabo en Ucrania y que es muy parecida a la terrible, feroz guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo pensé en esas condiciones de batalla, realmente no creo que deba haber, ni hay, ni suele haber, ni gente muy mayor de edad, mayor de 55 años, ni gente menor de 18, ni mujeres. Porque las condiciones son enormemente exigentes y hay una serie de condicionantes que hacen que si mandas a esas personas a la guerra de trincheras, pues corren mucho más peligro de regresar en una bolsa o en una cajita, ¿no? Pero esto no quiere decir que las mujeres no tengan una función en combate. Y luego pensé, claro, me doy cuenta y digo, me faltó señalar claramente, por ejemplo, en la resistencia francesa, la resistencia holandesa, en general en la resistencia europea en contra de los nazis, la mujer combatiente jugó un papel fundamental, no solamente como correo, como espía, etcétera, que lo hicieron, eh, sino como combatientes. ¿Por qué? Porque las condiciones, las situaciones de guerrilla urbana, por ejemplo, no tienen las limitaciones que tiene la guerra de trincheras, la guerra que se está llevando a cabo ahora en los frentes en Ucrania. Hay muchísimas situaciones en las que la mujer puede ser combatiente sin que sea esa en concreto en la que yo estaba pensando, y ciertamente si quiere serlo, debe serlo. Yo insisto, preferiría yo que nadie entrara en combate, preferiría yo que no hubiera guerras, pero ese es el caso, y siento que sí, pude haber sido poco claro en ese sentido. Esto no quiere decir que no piense yo que un gran error es pensar que la igualdad de la mujer se da igualándola física o violentamente a los hombres. Y esto lo vemos, ustedes lo verán en miles de cortos y de reels y de TikToks, y sobre todo cuando son recortes de películas de Estados Unidos. A la chica la insultan, la atacan, la agreden. Y ella finalmente demuestra que vale tanto como el tipo que la agrede, agrediéndole, rompiéndole la cara, metiéndole un balazo, dándole una puñalada, atravesándolo con una flecha, con una lanza, y atropellándolo con el automóvil o con el tractor, demostrando su superioridad física frente al sujeto que aparentemente era más fuerte y que les estuvo molestando, importunando. Oye, linda, siéntate conmigo, oye, tómate una copa conmigo.
Eh, Me parece totalmente ridículo eso. Sabemos, lo vuelvo a repetir, de media, el hombre tiene un poder físico mayor que la mujer, de media. Si yo me voy a meter con las jugadoras que adoro de la WNBA, de la NBA femenil, pues, gente como Brianna Stewart me rompen la cara, pero sin despeinarse, ¿no? Sin romperse una uña. Eh, Gente como Aliyah Boston, que me parece una de las mejores pivots que hay en este momento en el mundo, mide 1,92 y es una mujer grande y enormemente fuerte comparada conmigo, que soy pues, un enclenque de menos de 1,70. Pero de media, la mujer tiene la necesidad de la igualdad ante la ley, de la igualdad en la consideración social, de la igualdad de que así como yo puedo andar a las 11 de la noche sin preocuparme, que la chica que se cruza conmigo en la calle a las 11 de la noche no venga acojonada porque tiene miedo de que se le pueda hacer algo por el solo hecho de ser mujer. Entonces viene fingiendo o hablando por el móvil o fingiendo que habla por el móvil, mirando hacia adelante, nunca mirando hacia el tipo con el que se cruza. No vaya a ser que el tipo piense que, uy, mira, ya ligué. La igualdad ante la ley, la igualdad laboral, la igualdad ante muchísimas otras instancias sociales, económicas y políticas es lo fundamental para la mujer. Pero no se demuestra esa igualdad siendo tan imbécil como la parte más imbécil de los hombres más imbéciles que luego nos muestra el cine. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo no creo que la mejor forma de alcanzar la igualdad de las mujeres sea poder matar gente en el campo de batalla. Que a veces es necesario, que desgraciadamente yo que soy pacifista entiendo que si estuviera yo en Ucrania y me invade Vladimir Putin, tendría yo que probablemente entrar en combate o a mi edad hacer algo en favor de la guerra, como he intentado hacerlo por Ucrania. eh, no significa que desprecie yo pues el papel que juegan y han jugado históricamente las mujeres en las guerras, pero deseando que no fuera necesario, ¿no? Entonces espero que esto lo haya dejado claro, porque yo conocí a revolucionarias mexicanas, no a Adelitas, que eran las que acompañaban, en realidad eran la cadena logística del ejército de Pancho Villa, por ejemplo, pues eran las Adelitas, las mujeres que acompañaban a sus maridos a combate, cuando muchos les cargaban el rifle, no de cargarlo, de llevarlo, sino de llenarlo de munición, ¿no? Pero yo llegué a conocer a soldaderas que combatieron en la Revolución Mexicana, a mujeres de la Resistencia Francesa, a mujeres de la República Española y por supuesto todos mis respetos a todas ellas.